cómo hacer las puntadas de relleno. Te voy a enseñar diferentes puntadas. Vamos a utilizar el punto atrás, el punto cadena y el punto festón y el punto arena en este tutorial. Comenzamos. Para bordar con un área grande de un bordado con puntos sencillos, con puntos simples que todos hacemos, puedes usar diferentes puntadas y vamos a empezar a hacer una puntada. Como puedes ver en mi bordado, el patrón ya casi se está borrando. Como utilizo yo este lápiz, puedes ver aquí la marca y se encuentra en todas partes. Es un lápiz para dibujo y casi al ir manejando la tela se van borrando las marcas, lo cual me gusta mucho porque nunca he tenido problemas de que se quede marcado o que no se borre. Si estás haciendo un bordado y se te borra la marca, puedes volverlo a calcar o volverlo a trazar. Ahora voy a montar la tela en un bastidor y voy a tener cuidado con las puntadas que ya tengo hechas. Creo que me va a alcanzar casi para todo. Sí. Entonces lo voy a poner así. Como puedes ver, ya cambié de aro o bastidor, o también le llaman tambor. Para no lastimar las puntadas que ya tengo hechas, lo voy cambiando de tamaño. Una vez que ya lo tengo marcado, voy a empezar a bordar. Como es un muestrario de bordado, voy a estar bordando con hilos. Tenía ya muy poco sobrante de este color, entonces lo voy a aprovechar y lo voy a hacer así. Como puedes ver, este pétalo ya lo bordé y tengo bordado el centro. Lo marqué con el lápiz. Aquí también voy a marcar el centro porque probablemente vaya a cambiar el color. No me va a alcanzar todo este hilo. Y puedes ver que lo hago a mano alzada y queda bastante bien. Entonces bordé la parte del centro con puntada pata de gallo. El tutorial está en el canal y en el blog. Y después afuera, para rellenar, utilicé el punto Dilbán con puntadas más o menos del mismo tamaño. Y puedes ver el efecto que se logra. Unas puntadas muy sencillas para principiante. Puedes ver las puntadas pequeñas de la pata de gallo por el revés de la tela y las puntadas del espacio blanco de las puntadas de Dilbán que quedan abajo. Ahora, en algunos puntos para principiantes vas a tener que empezar con nudo, en algunos no. Voy a empezar a hacer el punto de tallo para hacer un bordado relleno, y como sé que va a quedar cubierta la tela casi en su totalidad, voy a empezar mi bordado de esta manera, haciendo dos puntaditas primero, después un punto para atrás, paso mi aguja abajo y paso ya en donde voy a empezar a hacer mi bordado. Voy a ir teniendo cuidado o procurando hacerlo más o menos las puntadas del mismo tamaño, y estás viendo que lo voy a hacer más o menos como de 1 centímetro, y saco un poquito menos de 1 centímetro, saco mi punto a la mitad, jalo mi hilo hacia mí y vuelvo a hacer más o menos como la mitad de 1 centímetro, un poquito menos, y de esta manera voy haciendo el punto tallo. También tienes un tutorial para que lo puedas ver en el canal o en el blog. Y de esta manera voy a hacer la primera línea y voy a seguir bordando con la misma puntada. Es recomendable tener tu tela montada en un bastidor para que puedas ir acomodando el hilo, dando la tensión al hilo en cada puntada para que quede bien, que no jales de más. Cuando bordamos este punto sin bastidor, puedes jalar de más y la tela se puede fruncir, o puede quedar el hilo más flojo, y después se puede, con el uso, ir teniendo una textura diferente. Pero cada bordador, cada bordadora va a ir haciendo el punto
a su propio estilo y eso nos va a dar riqueza. Yo voy a terminar de hacer este punto aquí para empezar a hacer la segunda vuelta. Ahora estoy haciendo ya el último punto. Voy a hacer la última puntada y termino de hacer el punto hasta lo último para que quede igual el punto. Puedes ver. Ahora me tengo que pasar de aquí a acá para hacerlo en el mismo sentido, que me quede la misma costura. Voy a hacer una puntadita aquí donde yo sé que va a cubrir el hilo, con el objeto de que no me queden hilos tan largos por el revés de la tela, y voy a hacer otro punto acá pequeño y voy a sacar la aguja donde voy a empezar la segunda vuelta. De la misma manera empiezo a hacer mi bordado y voy a seguir bordando de la misma manera, el mismo punto de tallo. Hay algunas personas como lo conocen como punto atrás. Dime en un comentario de qué país eres y cómo le llaman a esta puntada, y de esa manera aprendemos todas. Aquí lo estoy notando que ya me separé un poco de la línea, lo voy a ir cerrando y voy a ir teniendo cuidado de ir bordando para que quede bien el bordado. De esta manera voy a terminar esta línea y voy a hacer tantas líneas como tenga que hacer. Como aquí tengo menos espacio, que aquí probablemente cierre esto y después tenga que hacer una o dos vueltas para terminar este pétalo. Como puedes ver, ya casi termino de rellenar este pétalo con el punto tallo, y aquí voy a meter la aguja hacia abajo y voy a fijarme. Tengo un pequeño hueco aquí, lo voy a rellenar con unas puntadas. Entonces saco mi aguja para hacer estas puntadas. Van a ser muy cortitas, ya casi no tengo hilo. Lo sostengo y voy a hacer una. Van a ser 3 puntadas las que voy a hacer. Y aquí ya termino de hacer la última puntada y se ve mejor. Ahora, lo que veo es que se ve un poco la tela. Si yo estuviera trabajando en una tela de un color más contrastante, se podría ver. Puedo corregir mi puntada y hacerla más apretada, o puedo dejarla así. Este es el objetivo principal de hacer un muestrario, y lo voy a dejar así, no me molesta. Pero también puedes ir tomando notas en un cuaderno y ver qué te gusta de esta puntada, qué no te gusta de la puntada, qué harías en otro bordado, y así. Por la parte de atrás ya viste cómo rematé pasando mi hilo en las puntadas que quedan, y puedes ver el efecto que se logra en el revés con esta puntada. Voy a cortar mi hilo y voy a preparar mi aguja para la siguiente puntada. El siguiente punto que voy a bordar es el punto de cadena, y como tengo aquí este pétalo, voy a hacer este y este, pero primero vamos a hacer uno. Voy a empezar a hacer este y voy a empezar a bordar acá. Voy a empezar de la misma manera haciendo 2 puntaditas pequeñas, porque sé que casi va a quedar cubierto el punto, entonces no hay problema. Aquí hago punto atrás y empiezo a hacer mi punto cadena. El punto cadena ya tienes un tutorial en el canal y también en el blog, entonces es un punto que se hace con mucha frecuencia, y lo voy a trabajar de la misma manera. Voy a ir haciendo filas terminando aquí, pero aquí puedo regresarme y hacerlo de este lado. Van a quedar las cadenas en sentido contrario, pero se va a crear una textura bonita, o puedes atravesar tu hilo de aquí a acá para que todas las cadenas queden con el mismo sentido. Entonces aquí ya puedes ver cómo voy trabajando. Voy haciendo la lazada o el bucle, voy haciendo mis puntos por debajo de la tela casi del mismo tamaño, y de esta manera voy a continuar trabajando la primera vuelta y después la segunda vuelta, y vamos a ver qué tal luce.
en un ratito regreso para... yo creo que voy a hacer 2 o 3 vueltas y después voy a venir a platicarte cómo voy a trabajar el centro del pétalo. Puedes ver cómo he avanzado y empecé cada línea junto al punto final que hice de cada línea, por lo cual el sentido va en un sentido cada vuelta y en otro sentido. Se logra una textura. Si empiezas todas las vueltas de un lado hacia el otro, vas a tener otra textura en tu bordado. Cuando termines aquí, vas a dar una puntada hasta el punto donde debes de empezar, y aquí me toca empezar de este lado y voy a continuar bordando. Por el revés va a quedar la puntadita larga, pero se va a confundir o no se va a diferenciar de las puntadas que se hacen. Puedes ver el tamaño de la puntada que estoy haciendo. Tus puntadas pueden ser más pequeñas o más grandes que la mía, y también va a depender de cuántos hilos o el calibre del hilo que tienes en tu aguja y de la textura que quieres lograr. Recuerda que los bordados se pueden hacer muy delicados utilizando una hebra o un hilo muy delgado, y lo puedes hacer con una textura más artesanal si utilizas un hilo más grueso, o puedes también hacerlo dependiendo del estilo de bordado que estás haciendo. Si utilizo un hilo de lana para hacer este punto, puede ser un bordado tipo crow o jacobino y va a tener una textura diferente. Aquí te quiero enseñar cómo estoy rematando. Voy a terminar esta puntada. Ya tengo el hilo corto para el tamaño de la aguja que tengo, por lo cual termino el punto llevando mi aguja hacia el revés de la tela. Llevo mi hilo hacia acá y voy a pasar 1, 2 veces sobre las puntadas que tengo. Como las puntadas son muy grandes, si yo puedo pasar así mi aguja y regresarme para que quede suficientemente largo, pero voy a hacer un nudo y lo puedes ver aquí. Procuro hacerlo muy pequeño para que no se vea bien mucho, y después paso mi aguja para tener la certeza que va a quedar bien fijo el hilo y que no se va a desbaratar en las lavadas y en el uso. Yo voy a terminar de bordar este pétalo y para que empecemos a bordar el siguiente. Cuando terminé de bordar este pétalo con el punto de cadena o cadeneta, puedes ver qué lindo queda. El centro lo bordé con un hilo de diferente tono y puedes ver las texturas, los brillos del hilo, cómo quedan. Y puedes hacer las pruebas del color o los tonos de hilo que tú quieras en un muestrario. No debe de ser tal como yo te lo digo, sino los hilos que tienes en casa, a tu gusto, los tonos. Ahora voy a bordar este pétalo con punto cadena, pero suelto. Vamos a ver cómo se hace. Voy a empezar nuevamente mi punto de la misma manera, haciendo 2 puntaditas sobre la tela. Tengo 3 hebras de hilo en todas estas puntadas que estoy haciendo. Hago un punto para atrás y saco mi aguja en donde voy a empezar a hacer la puntada. Ahora voy a empezar a hacer el punto, pero voy a hacer puntos independientes, no voy a hacer líneas. Hago el primer punto aquí, meto mi aguja, vuelvo a sacar hacia donde está mi línea marcada. Va a depender mucho del dibujo que estás haciendo, que estás bordando, y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Puedes variar el tamaño, puedes variar la dirección. Aquí voy a sacar otro punto junto a este y lo voy a hacer un poquito más grande. Y así voy a ir rellenando esta área de este pétalo o del área que estás bordando, haciendo tus puntos cadenas de manera independiente. Puedes incluso hacer primero una línea, después otra, e ir rellenando como se te acomode aquí. Aquí ya estoy viendo que van a quedar bastante bien. Voy a llevar mi hilo abajo, mi aguja, para poder sacar mi aguja donde voy a hacer el siguiente punto. Voy a empezar aquí y ahorita vas a ver cómo lo voy a
voy a volver a llevar mi aguja en este sentido, trabajando de aquí para acá. Me acomodamos llevando mi aguja hacia abajo. Aquí, por ejemplo, voy a llevar este punto acá y voy a hacer este punto así. Empiezo a cambiar la dirección de los puntos. Aquí voy a sacar otro punto acá, un punto muy libre. Si necesitas pintar rayitas en el sentido que los quieras hacer, adelante, te van a ayudar si eres principiante, o si necesitas un dibujo más más marcado en la tela, puedes pintar rayitas. Te voy a poner el ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí pintaría yo una raya acá, otra raya acá, y así empezaría yo a marcar las rayitas para después ir haciendo los puntos sobre esas rayas. Puedes utilizar una tinta de color más fuerte para ir viendo dónde van a quedar los puntos con mayor facilidad, y de esta manera voy a lograr una textura muy diferente y va a quedar nuestro muestrario muy bonito. Y voy a aprender muchas puntadas nuevas, o nuevas maneras de hacer las puntadas que ya las sé hacer. De esta manera ya terminé aquí haciendo la segunda fila. Puedes ver que quedaron espacios, no importa, los puedo rellenar en la siguiente vuelta. Aquí estoy teniendo cuidado de no ir bordando la orilla de la tela. Aquí voy a poner este punto acá. Aquí no hay muchas reglas que seguir, sino ir cubriendo bien. Aquí voy a sacar este punto aquí. Vamos a ver cómo va a quedar esta textura. Probablemente utilice más hilo con esta puntada que con la puntada anterior, pero también está bien hacer esto para que tú puedas hacer anotaciones y ver qué puntadas vas a bordar, cuánto hilo vas a necesitar. Ahora vamos a ver los puntos. Puedes ver, aquí se ven las líneas muy ordenadas, y aquí sí se llegan a cruzar y hay líneas que quedan más largas. De esta manera yo voy a seguir bordando porque todo es lo mismo. Voy a bordar este pétalo y te voy a mostrar cómo queda ya terminado. Cuando terminé de bordar el punto cadena no en línea, puedes ver la textura, qué bonita queda, y es muy diferente a la textura que se logra cuando se borda el punto cadena en líneas. Ahora, por la parte de atrás te voy a enseñar, queda de manera diferente, es este punto y este punto. Otro punto que quiero incluir en este tutorial para hacer relleno y una puntada muy sencilla de hacer es el punto de arroz o punto de arena. Voy a hacer este pétalo y tengo un hilo en color azul, 3 hebras igual, pero como no va a cubrir toda la tela por el frente, tengo que empezar de diferente manera. Puedes empezar con nudo o puedes empezar, yo tengo aquí estos dos pétalos que son los que están al lado del pétalo que voy a bordar, y entonces puedo empezar y voy a fijar el hilo en las puntadas del bordado que ya tengo hecho. Si es que vas a bordar un área de tu bordado donde no tienes nada, entonces sí empieza con un nudo pequeño. Ya pasé 2 veces el hilo en las puntadas que ya tengo hechas. Voy a hacer un nudo para fijarlo más y ya puedo empezar a bordar. Como siempre me voy a fijar de qué lado lo tengo para no atravesar el hilo y que no quede muy largo por la parte de abajo. Como siempre son puntos que se van a ir haciendo más o menos del mismo tamaño, son como de 3 milímetros, 1/8 de pulgada, y voy a empezar a hacerlos en diferentes direcciones. Y para esto sí tengo que llevar el hilo o la aguja de esta manera arriba y abajo para irme fijando cómo voy a
a ir haciendo las puntadas, y lo puedes hacer tan tupido o vasto o más abierto como tú lo quieras lograr. Y voy a hacer la mitad del pétalo en un tono de azul, y después voy a cambiar el hilo a otro tono de azul. Este punto tienes ya el tutorial en el blog y en el canal, por lo cual si eres principiante puedes ver el tutorial, pero básicamente es hacer puntadas de esta manera e ir cubriendo y dar una textura muy bonita a tus bordados. Voy a continuar haciendo este punto y te voy a enseñar cómo ya queda, cómo se ve cuando ya queda terminado. Para rematar voy a tener ya puntadas en el revés, por lo cual puedo rematar pasando el hilo en varios puntos y haciendo un pequeño nudo antes de cortar la hebra. Voy a continuar y ahorita regreso para enseñarte y que puedas ver cómo se ve ya terminado. Cuando terminé de bordar el pétalo con el punto arena en los dos colores, puedes ver cómo se ve, pero voy a mezclar en el centro para que tenga para que esté más cerrado el punto y crear un efecto. Puedes jugar cuando estás haciendo tus puntos en tus proyectos, puedes jugar y puedes crear lindas texturas mezclando un poco los colores, mezclando las puntadas, haciéndolas más cerradas. Y vamos a ver cómo se ve. Aquí ya es un proceso más de detallado. Puedes incluso encimar un poco las puntadas. Todo va a ser a tu gusto y como tú quieras crear la textura en tu bordado. Puedes ver ya cómo se va viendo más cerrado y se van mezclando los colores, aunque no estoy haciendo las mismas puntadas con un color sobre el otro. Sí se va cerrando, se va creando un efecto. Y voy a ir llegando acá abajo. Aquí vi que tengo muy abiertos los puntos, por eso quiero hacer estos puntos para cerrar. Y aquí voy a hacer uno. Los estoy haciendo de tamaño pequeño y puedes ver el efecto que se logra. Creo que está bastante bien. Y recuerda, cuando hagas un proyecto de bordado, puedes hacer las muestras en una tela similar o en una pieza pequeña de la misma tela que vas a ocupar, ver los efectos que quieres lograr y puedes hacer ya tu bordado sabiendo de antemano cómo van a lucir las puntadas. De esta manera yo voy a terminar de hacer este pétalo para pasar a la siguiente puntada y al siguiente pétalo. El siguiente pétalo que voy a bordar va a ser con el punto festón, pero lo voy a utilizar para rellenar toda esta área. No voy a marcar primero una línea en medio, puedes ver, ya la estoy marcando aquí, pero no voy a hacer los pétalos, los puntos tan grandes. Los voy a hacer a la mitad y voy a marcar una línea. Es hacer un pétalo menor, puedes hacerlo con la ayuda de una regla o a mano alzada como lo estoy haciendo aquí. Estoy marcando nuevamente el pétalo y ahora voy a montar mi tela en el bastidor para poder hacer este pétalo. Rápidamente ya lo tengo aquí. No va a quedar totalmente cubierta la tela con el bordado, entonces vamos a empezar de este lado y voy a volver a empezar pasando el hilo aquí 2 veces. Voy a pasarlo otra vez y estoy viendo que al pasarlo en el hilo del anterior bordado queda bastante bien sujeto, por lo cual no necesito hacer un nudo. Ahora estoy empezando aquí y el primer punto que voy a empezar a hacer es un punto de cadena. Paso el hilo arriba, hago mi primer punto
y después voy a tener cuidado de no montar los puntos sobre el bordado anterior, y voy haciendo pequeños, lo voy a hacer un poco abierto, más o menos como de 3 milímetros, y voy a ir haciendo mi bordado de punto festón, un punto festón sencillo, y voy a bordar en este sentido hasta acá. Voy a hacer todo el bordado para después poder pasar a la segunda línea de punto festón para hacer este pétalo. Voy a terminar de hacer el bordado para pasar al siguiente paso. Cuando terminé de hacer la primera línea del punto festón, quedó de esta manera. Ahora ya tengo un tono diferente del hilo, a 3 hebras en la aguja. Vamos a empezar rápidamente. Aquí estoy viendo cómo lo empecé, y empecé primero de este lado, así que voy a fijar el hilo en este lado. Y platícame en un comentario qué te está pareciendo aprender todas estas puntadas de relleno, unas puntadas que ya conocemos, otras puntadas nuevas. Voy a empezar con el punto de cadena aquí, y lo tengo que llevar de aquí abajo. Ok, ya puedo empezar, y voy a hacer el punto a la mitad de esta línea. Voy a empezar de aquí acá, y se va a ir cerrando muy bien este pétalo de la mitad acá. Vamos a crear una textura diferente, se va a ver un poco los puntos del otro color. Puedes hacer una muestra con puntos, las dos líneas con el mismo color, las dos líneas con diferente color y con diferente tono, para poder tomar la decisión de cómo bordar, cómo hacer tu bordado completo. Y puedes ver, se va llenando muy bien el pétalo, se va creando una textura diferente, y no necesitas tener puntadas tan largas. Yo voy a terminar de hacer este punto para enseñarte cómo queda. Cuando terminé de hacer la segunda vuelta de punto festón, puedes ver qué bonito se ve el pétalo. Pensé que iba a necesitar un punto atrás aquí en la línea del medio. No creo que lo necesite, pero si tú estás haciendo un proyecto y quieres hacer la línea, puedes hacerlo con punto atrás, punto de tallo, o incluso con unos nudos franceses, y va a quedar muy lindo. Ahora voy a sacar el muestrario del aro, y puedes ver qué lindo ya se ve la flor con las diferentes puntadas. Queda un pétalo, pero eso lo voy a dejar para un tutorial aparte, y vamos a aprender a hacer otra puntada. Espero que te guste. Dime qué puntada te gusta más. Puedes ver las texturas diferentes, la cantidad de hilo que se lleva, el tiempo de bordar, los colores como se ven en tus proyectos, y te va a ayudar a hacer este muestrario para decidir cómo hacer tus proyectos de bordado. Como siempre, muchísimas gracias por ver el tutorial. Déjame en un comentario qué te ha parecido, qué puntada te gusta más, y sobre todo comparte el video para que cada vez más personas puedan aprender a bordar a mano desde sus casas. Muchísimas gracias.